El tema de hoy es sobre la molécula de midazolam. Parece un medicamento que estamos tan acostumbrados a utilizar que prácticamente no necesitaríamos hacer una revisión. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es básicamente para hacer un repaso de los conceptos que ya sabemos de midazolam, pero también vamos a ver algunos tips y poder sacar el jugo a esta molécula. Estos son los puntos que vamos a analizar. Primero vamos a tocar sobre algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a revisar la farmacocinética y la farmacodinamia. Y de forma muy importante, con esos conceptos vamos a ver en qué situaciones clínicas podemos aplicar este medicamento con mayor provecho. Y al final, hacer un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. A manera de revisión de conceptos generales, nosotros contamos en el arsenal de medicamentos que son hipnóticos inductores, el propofol, la molécula de midazolam, el tiopental y la ketamina. Junto a esto, utilizamos también el fentanilo como un medicamento que también tiene algún efecto de tipo sedante. Pero nos vamos a concentrar en la molécula del midazolam. Esta es una ampolla midazolam genérico. La ampolla de midazolam original es de la compañía Roche. Esta presentación de 5 miligramos por 5 mililitros es una presentación que se utiliza muchísimo para la sedación, con la ventaja de que no se necesita desperdiciar el, el remanente para la sedación en la fase de premedicación, por ejemplo, en preanestesia. Pero este medicamento también se utiliza como un inductor completo de un estado de anestesia, así como medicación para mantener un paciente bajo sedación o un paciente que necesita de un potente efecto anticonvulsivante, para lo cual midazolam es la molécula apropiada. Vamos a repasar un poco sobre la historia de cómo surgió esta molécula. La primera benzodiazepina que se introdujo al mercado fue el diazepam, cuyo nombre comercial es el Valium. Fue sintetizado por Sternberg en 1959. Posteriormente, 2 años después, se introdujo el oxazepam con la marca de Xerax. Oxazepam es un metabolito del diazepam. Fue introducido en el año 1961 por Bell como una observación de que de los metabolitos del diazepam, uno de estos metabolitos, el oxazepam, también tenía un efecto hipnosedante importante. Así fue como 10 años después se introdujo otro producto. En este caso es la modificación del oxazepam, obteniendo el lorazepam, cuyo nombre de marca es el Altivan. Entonces aquí estamos viendo de manera esquemática como primera benzodiazepina fue el diazepam, un metabolito del diazepam es el oxazepam, y otra modificación del oxazepam permitió obtener el lorazepam. Pero el gran salto en cuanto a la versatilidad de la benzodiazepina fue en el año 1976, ya casi 50 años, por Fryer y Walser, quienes sintetizaron el midazolam. Inicialmente se comercializó con el nombre de Versed, pero posteriormente la compañía Roche lo empezó a comercializar bajo nombre patente de Dormico y se convirtió en la primera benzodiazepina con características de ser hidrosoluble. Esta es una característica diferenciante de el midazolam con respecto a las otras benzodiazepinas. En la actualidad, a nivel mundial, las tres benzodiazepinas más utilizadas son el midazolam, el lorazepam y el diazepam. Aquí vemos la semejanza estructural entre el diazepam y el lorazepam. Sin embargo, el midazolam, que a pesar de que tiene algún parecido,
tiene una estructura que difiere con respecto a la mayoría de las otras benzodiazepinas. Y esta diferencia estructural explica muchas de sus propiedades desde el punto de vista farmacocinético y desde el punto de vista farmacodinámico. Por ejemplo, cuando comparamos el diazepam, lorazepam y midazolam, ve que el peso molecular es bastante semejante, pero acá el diazepam es una molécula que es bastante ácida, tiene un pH de 3.3. Por el otro lado, el lorazepam, que es la modificación del oxazepam, tiene un pKa de 11.7. Es una molécula que es básica. Pero el midazolam tiene pKa de 6.2. Esto es importante porque se acerca bastante al pH fisiológico. Ahora, en cuanto a su solubilidad en agua o lípido, el diazepam es una molécula claramente liposoluble y por ende es insoluble en agua. El lorazepam es liposoluble, pero también podemos decir de que casi que es insoluble en agua. Pero aquí vemos la gran particularidad de midazolam, que es soluble en agua y es soluble en lípido. ¿Cómo es que logra esta magia? Porque sabemos de que si algo es soluble en agua, no debería ser soluble en lípidos y viceversa. ¿Y de dónde viene esta característica que permite al midazolam su solubilidad tanto en agua como en lípido? Pues desde el punto de vista de la estructura, el midazolam posee una característica diferenciante. ¿Por qué? Porque en un pH que es el que se encuentra dentro de la botella, es un anillo que se cierra completamente, es un anillo imidazólico que está completamente cerrado y al ser un anillo cerrado, tiene la característica de ser liposoluble, pero variando su pH. En este caso, cuando se inyecta por vía intravenosa, llega al cuerpo y este anillo imidazólico se abre. Al abrir, convierte una molécula hidrosoluble, lo convierte en una molécula con propiedades de ser soluble en agua. Entonces, esta es la diferencia entre el midazolam con respecto a las otras benzodiazepinas. Entonces, esta apertura y cierre del anillo imidazólico permite solubilizar ya sea dentro de la botella, en este caso cuando se inyecta por vía intravenosa pasa de un pH ácido a un pH alcalino, que sería el pH 7.4, y se abre convirtiéndose en una molécula que es hidrosoluble, pero cuando se cierra, tiene la potestad de ser liposoluble y atravesar la barrera hematoencefálica. Esta benzodiazepina, al igual que las otras benzodiazepinas, tiene un agonismo potente hacia el receptor de benzodiazepina. Este receptor de benzodiazepina se encuentra estructuralmente integrado al receptor del ácido gamma aminobutírico, GABA. Acá, en esta zona, que es la zona de acople para la benzodiazepina, puede acoplar el midazolam, puede acoplar también el flumazenilo. El flumazenilo es un antagonista del midazolam y de las otras benzodiazepinas. Entonces compite por este mismo sitio receptor y de ahí que, dependiendo de la afinidad, si es una afinidad más fuerte o menos fuerte, podría causar el desplazamiento, y esa es la razón por la que el flumazenilo se utiliza como agente de reversión en caso de una sobredosis por benzodiazepinas. Vamos a ver con un poco más de detalle este receptor GABA. Este receptor GABA es la proteína que se activa cuando se pega esta molécula, que es el ácido gamma aminobutírico. Visto de otro perfil, aquí podemos ver el receptor de GABA, que en realidad es un complejo macromolecular pentamérico que tiene 5 subunidades. Aquí podemos ver
una subunidad alfa, una beta, una alfa, una beta y una gamma. Son 5 subunidades. Y forma un complejo macromolecular con un hueco en el centro que actúa como un canal para el cloruro. Y en la superficie tiene sitios alostéricos donde se puede pegar el ácido gamma aminobutírico, puede pegar también las benzoazepinas, inclusive también puede pegar el propofol, puede pegar el isoflurano, puede pegar el etanol. Entonces es una proteína que tiene múltiples sitios alostéricos donde se puede activar o cerrar. ¿Y qué pasa cuando se une una benzodiazepina como el midazolam? Lo que va a hacer es aumentar la afinidad de esta proteína pentamérica para que el ácido gamma aminobutírico, una que se pegue ahí, mantenga por muchísimo más tiempo, permitiendo de que la proteína canal, en este caso un canal para el cloro, dé paso para que el cloro entre durante mayor tiempo, hiperpolarizando la célula y alejándolo del umbral para llegar al potencial de acción. Entonces, para hacer un repaso esquemático, aquí se pega una benzodiazepina de tal manera que el ácido gamma aminobutírico que se ha pegado a este complejo pentamérico macromolecular se queda por más tiempo y abre esta proteína canal para que el cloro entre durante mayor tiempo y no por periodos efímeros como en este caso, que sería lo fisiológico. Y la consecuencia es que esta entrada sostenida de cloruro hace que entre un montón de cargas aniónicas, hiperpolarizando la célula, alejándola del umbral para llegar a la despolarización. Y con esto, el ácido gamma aminobutírico produce el efecto inhibitorio. Es un neurotransmisor inhibitorio. De hecho, es el neurotransmisor inhibitorio más abundante de todo el organismo. ¿Y qué es lo que hacen las benzodiazepinas? La benzodiazepina per se no logra abrir este canal. Lo que hace más bien es aumentar la afinidad del ácido gamma aminobutírico hacia el sitio receptor que se encuentra en las subunidades alfa de este complejo macromolecular pentamérico. Acá podemos ver de que esta proteína canal se encuentra incrustada en la membrana, es una proteína estructural y en su centro tiene un poro. Este poro se abre o se cierra dependiendo del cambio conformacional. Se abre cuando llega el ácido gamma aminobutírico y el cloruro, entonces por gradiente de concentración va a entrar al interior de la célula. Hay muchísimo más cloro afuera de la célula que adentro de la célula. Visto desde arriba exactamente, podemos ver aquí este orificio que corresponde al canal. Y acá hay las 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y una subunidad gamma. Y en la subunidad alfa es donde se encuentran los sitios para unión del ácido gamma aminobutírico. Y en esta zona se encuentra el sitio de unión de la benzodiazepina, específicamente en la posición 101, donde está el aminoácido histidina. Y así produce un cambio en esta proteína, aumentando la afinidad de este receptor hacia el ácido gamma aminobutírico. Bueno, vamos a ver ahora un poco sobre la farmacocinética del midazolam. Recordemos que farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco y farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces vamos a ver primero la farmacocinética. Como estamos administrando el medicamento por vía intravenosa, llega directamente a la circulación central y de ahí se pasa por los órganos que tienen que ver con la filtración y la biotransformación. El órgano más importante para la biotransformación de la benzodiazepina es el hígado.
Y el hígado produce modificación estructural del midazolam por medio del sistema P450 y por medio de las enzimas que se encuentran en el citosol libre que se encarga de la conjugación con el ácido glucurónido. Entonces, hay un doble sistema de biotransformación a nivel del hígado. Uno es en el sistema P450, que son los microsomas, y otro en el citosol libre mediante la conjugación con el ácido glucurónido. Entonces, esquemáticamente, aquí podemos ver cuando aplicamos el midazolam por vía intravenosa, llega al compartimento central, se equilibra con los compartimentos periféricos, que en este caso uno muy importante es el compartimento graso. Posteriormente se va a transportar hacia los sitios de biotransformación, en este caso sería el hígado, mediante la hidroxilación y mediante la conjugación con el ácido glucurónido para finalmente ser excretado. Estos metabolitos también poseen algún grado de actividad y puede acumular en forma importante, especialmente cuando el paciente recibe dosis grandes e infusiones prolongadas, puede acumular de forma importante en los tejidos periféricos. Acá vemos la estructura del midazolam. Este es el sitio donde se puede quebrar o cerrar. Es el anillo imidazólico. Está acá. Si se abre, se convierte en una molécula hidrosoluble. Si se cierra, vea que si se cierra tiene un comportamiento más parecido a un anillo bencénico. Si se cierra, se convierte en una molécula que es liposoluble. La forma necesaria para penetrar a la barrera hematoencefálica sería esta, porque es la molécula liposoluble. Y produce un efecto que es mucho más corto en comparación con el diazepam. Esto nos da versatilidad para ser utilizado en el ambiente perioperatorio, porque muchas veces lo que queremos es que el paciente tenga una hipnosis, una ansiolisis o una amnesia por periodo corto, lo cual tiene una gran ventaja en comparación con el diazepam, que produce un efecto, primero, mucho más lento y muy sostenido, dejando al paciente en un estado de sedación o de anestesia residual exageradamente prolongado, lo cual no es conveniente con el caso de diazepam y sí es muy versátil en el caso de midazolam. Entonces, en la biotransformación, el midazolam se convierte en hidroximidazolam. Esto ocurre a nivel del sistema P450. Posteriormente, se puede conjugar con ácido glucurónido, formando otro complejo de hidroximidazolam conjugado con ácido glucurónido. Y este metabolito tiene aproximadamente entre un 20 a un 30% de actividad. De ahí que la acumulación de este metabolito, especialmente cuando el paciente ha recibido la infusión prolongada, puede producir un despertar muy retardado. Eso se puede observar en los pacientes que han estado recibiendo infusiones por días de días para ventilación mecánica. Acá podemos ver de que tanto midazolam como alfa hidroximidazolam, su subproducto, tiene un efecto que no es despreciable. Por ejemplo, la dosis efectiva para modificar el patrón electroencefalográfico con el midazolam es de 1.8 nanogramos por mililitro. Con el caso de alfa hidroximidazolam es de 10.2 nanogramos por mililitro. Entonces, si usted compara esto, nos damos cuenta de que el medicamento, el metabolito, tiene un efecto terapéutico residual nada despreciable. Y observe de que a pesar de la hidroxilación en la posición alfa de la molécula, el
periodo o la vida media de eliminación también es relativamente prolongada. Acá podemos ver las características del diazepam, del lorazepam y el midazolam. Vamos a ver su vida media, su eliminación y sobre todo su volumen de distribución en estado estable. En caso de diazepam, observe que tiene una vida media de eliminación que dura entre 20 a 50 horas. Estamos hablando de prácticamente 2 días. Por eso el diazepam es una benzodiazepina de acción larga con efecto residual prolongado. Por el otro lado, el lorazepam, que solamente tenemos para presentación por vía oral, no tenemos por vía parenteral, es una benzodiazepina de acción intermedia porque su vida media es de 11 a 22 horas. Y en cambio, el midazolam, que es la molécula más versátil para el uso perioperatorio, porque observe que tiene una vida media relativamente corta. Entonces, esto nos facilita la toma de decisiones porque podemos titular muy rápidamente y así tenemos un control muy preciso de la inducción y del despertar. Acá vemos cuando aplicamos un bolo de inducción de 0.2 miligramos por kilo de midazolam, después de la inyección, cruza el umbral terapéutico que ronda en alrededor de los 100 nanogramos por mililitro. Aumentando al doble, o sea, llegando a 200 nanogramos por mililitro, estaría el límite superior recomendable y debería la concentración de midazolam oscilar entre estos dos niveles, de 100 a 200 nanogramos por mililitro. Pero cuando aplicamos un bolo a 0.2 miligramos por kilo, llega a tener un pico de prácticamente 350 nanogramos. Y de ahí sufre un decaimiento hasta que nuevamente cruza y cae por debajo del nivel terapéutico a los 80 minutos. Eso significa que alrededor de 80 minutos, después de un bolo de 0.2 miligramos, el paciente se va a despertar. Esto es importante y en comparación con el propofol, con esta curva de decaimiento, explica por qué el paciente cuando recibe midazolam tiene un despertar mucho más retardado en comparación con el propofol. De ahí que no utilizamos midazolam para sedaciones de procedimientos de endoscopía digestiva, porque de lo contrario tendríamos que esperar más de 1 hora para que el paciente se despierte. Nos da una idea importante para, por ejemplo, cuando queremos manejar la vía aérea de un paciente y si se nos olvida un refuerzo de propofol, la dosis que le hemos puesto previo de midazolam puede mantener el paciente con una amnesia, evitando el despertar durante los intentos prolongados de manipulación de una vía aérea difícil. Existe una correlación entre lo que se observa farmacológicamente con el porcentaje de ocupación de los receptores GABA. Entonces, si la ocupación es de un 20%, se logra producir una ansiolisis. Si se ha ocupado entre un 30 a 50% de los receptores, lograríamos otro estado un poco más profundo que se llama de sedación. Y si ocupamos más de 60% de los sitios de unión de los receptores GABA, tendríamos un estado ya de inconsciencia. Algo importante desde el punto de vista farmacocinético es que el midazolam tiende a acumular con infusiones prolongadas. Ese es el concepto de vida media sensible al contexto. Observe que entre mayor sea la duración de la infusión, vamos a tener una vida media que se va a prolongar, se va aumentando, aumentando, aumentando. Por supuesto que el peor de todo sería el diazepam. Por su altísima liposolubilidad, se acumula muchísimo en los tejidos grasos. Y lo mismo con el caso del tiopental. Pero el midazolam tampoco se le queda mucho atrás. Esto
Esto significa de que debemos en los pacientes de ventilación mecánica y sedado con midazolam aplicar una táctica que se llama suspensión matutina de la infusión. Si el paciente estaba en ventilación mecánica, apenas llegamos a ver el paciente al día siguiente, lo lógico y lo recomendable es cerrar la bomba de infusión y valorar la necesidad o no de reinicio un par de horas después. Así, el paciente mantendría su estado de sedación con el medicamento que se acumuló en la grasa, en músculo, en piel, en hueso, en tendones, es decir, en los tejidos de gran volumen y de baja densidad capilar, que no son los órganos en este caso. Esto es especialmente frecuente cuando durante la pandemia por COVID-19 había muchos pacientes sedados por días y a veces por semanas y muchas veces se administra a esos pacientes dosis exageradamente grandes. He visto infusiones de hasta 45 miligramos por hora. Estamos hablando de 3 ampollas por hora de midazolam. Y muy posiblemente el hígado de estos pacientes no logra biotransformar 3 ampollas de midazolam por hora. Entonces, cada tiempo que pasa va teniendo balance positivo de midazolam y esa es la razón por la que muchos de esos pacientes cuando llega a sala de operaciones por alguna complicación, por ejemplo, para una traqueostomía o una cirugía de tórax para drenar un empiema o resolver un neumotórax, muchos de esos pacientes llegan con patrón electroencefalográfico casi de supresión y uno puede dejarlo por varias horas en sala de operaciones sin necesidad de poner absolutamente ningún fármaco y esos pacientes permanecen anestesiados por la gran cantidad de ampollas de midazolam que se ha acumulado en la grasa mientras estaba recibiendo esas infusiones a dosis exageradas. Bueno, ahora vamos a ver la farmacodinamia. Recordemos de que farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo, o sea, los efectos clínicos que buscamos. Pero eh, quizás lo más importante y el efecto más notorio de, la, de las benzodiazepinas en general es que produce la pérdida de la memoria, pero es una amnesia que es anterógrada, no produce amnesia retrógrada. O sea, cuando se aplica el medicamento, el paciente no logra grabar la información, no logra recordar desde el momento en que se inyecta el medicamento hasta que el medicamento sea eliminado del cuerpo. Eso se llama amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es cuando el paciente pierde la memoria de algo que ya había grabado. Esto generalmente se presenta en pacientes de trauma o también algunos casos de trastornos de tipo psiquiátrico. En comparación de diazepam versus midazolam, vemos de que en el caso de midazolam tiene una mayor potencia en comparación con el diazepam. Observe que se necesita dosis menor de midazolam para obtener una sedación más profunda en comparación con el diazepam, que es bastante más torpe para lograr una sedación más profunda. Entonces, de este gráfico, el concepto que tenemos que llevar es que midazolam es más potente que el diazepam. De hecho, el diazepam, al ser la benzodiazepina más vieja, se convierte en el patrón de comparación. Es como cuando hacemos comparación de morfina con respecto a los otros opioides, el concepto de dosis equianalgésica. En ese caso, estamos hablando de una comparación basándose en la dosis equiansiolítica o equiamnésica o equihipnótica. Si ponemos diazepam como patrón de comparación sería 1, el midazolam sería 3 a 6 veces más potente que el diazepam y el lorazepam de 5 a 10 veces más potente. Entonces, lorazepam es más potente que midazolam y midazolam es más potente que el diazepam. Como todas las
como todas las benzodiazepinas y con algunos fármacos, se produce una tolerancia que se instaura rápidamente. La tolerancia se define como una reducción de los efectos cuando se administra por tiempo prolongado. Tiempo prolongado se refiere a por lo menos 5 a 7 días. No es que se va a producir una tolerancia con una infusión de 12 a 24 horas. En cuanto a los efectos clínicos sobre el sistema nervioso, con una dosis de inducción de 0.15 miligramos por kilo, se ha observado que reduce el flujo sanguíneo cerebral en alrededor de un 34%. Y como es de esperar, por el efecto sedante, aumenta la presión de CO2 porque aumenta el umbral amneico. Y si nosotros hacíamos los pacientes, puede ser que suba de 34 hasta 39 milímetros de mercurio. Algo que se ha observado es que esta disminución de flujo sanguíneo cerebral correlaciona también con una disminución de la tasa metabólica. Y en términos globales, el midazolam produce apenas un discreto efecto neuroprotector, muy discreto. Por eso es que tenemos que concentrarnos en un concepto, o sea, enfocar la atención en algo que sucede muchísimas veces, que cuando tenemos un paciente de neuro y lo mantenemos sedado con tal vez 5 10 miligramos de midazolam por hora, creemos de que con esta sedación vamos a obtener un efecto neuroprotector. Ese es un error conceptual. El midazolam a esas dosis no ofrece neuroprotección. El paciente puede estar sedado, pero no le confiere neuroprotección. Para conferir neuroprotección tenemos que utilizar otras herramientas farmacológicas que tienen eficacia comprobada. Por ejemplo, en ese caso, con los barbitúricos. Inclusive para que los barbitúricos produzcan la neuroprotección, debe ser una dosis que cause un patrón electroencefalográfico de ya sea isoeléctrico o lo más recomendable, un estado de estallido supresión. Entonces, aquí tenemos que sacarnos de la cabeza de que cuando un paciente está en ventilación mecánica, con sedación, con un poquito de fentanilo, un poquito de midazolam, el paciente va a tener cerebro protegido. Eso es un error. Muy importante es el efecto que produce el midazolam sobre la respiración. El efecto pico depresor ocurre a los 3 minutos y después de un bolo puede durar entre 60 a 120 minutos, o sea, 1 a 2 horas. Se manifiesta esta depresión porque incrementa el umbral amneico, deprime el centro respiratorio. ¿Qué quiere decir que aumenta el umbral amneico? Que el paciente empieza a retener CO2 y requiere una presión de CO2 mayor para empezar a respirar. Normalmente nosotros respiramos para mantener una pH-CO2 alrededor de 40 milímetros de mercurio. Esto a nivel de mar. Aquí en San José puede ser que el valor de pH-CO2 sea un poquito más abajo. Pero cuando se administra midazolam u otro tipo de depresores de la respiración, el valor de pH-CO2 empieza a subir y a veces puede llegar a más de 50 milímetros de mercurio para que el paciente finalmente empiece a respirar. También se ha observado que después de un bolo de inducción, hasta un 20% de los pacientes desarrolla una apnea. Esta apnea es transitoria y empieza el paciente a respirar cuando por consecuencias de la apnea el nivel de CO2 empieza a subir y subir y subir. Muchas veces se necesita hasta más de 50 milímetros de mercurio de pH-CO2 para que el paciente tenga un estímulo suficiente para respirar. Ese es el concepto de incremento del umbral amneico. Pero no solamente hay depresión del centro respiratorio, también algo importante es que afloja los músculos de la patencia de la vía aérea, disminuye el tono de los músculos de la lengua, de la
de la úvula, del paladar, y esto favorece el colapso de la vía aérea. Por eso, junto con la depresión centro-respiratorio y el colapso de la vía aérea, es que tenemos que estar muy atentos por la posibilidad de una desaturación crítica. Entonces, todo esto sumado nos debe de alertar, cosa que no se debe de olvidar, de que las benzodiazepinas aumenta el umbral médico, produce hipotonía de los músculos de la patencia de la vía aérea superior y sinergiza con otros depresores como los opioides, como los barbitúricos, como el propofol, y puede llegar a producir desaturación crítica y eventualmente una hipoxia cardíaca o paro cardíaco. Algo interesante con las benzodiazepinas es que después de que le administramos la dosis, los pacientes empiezan a tener hipo. Y esto es más notorio y más violento en los pacientes que son muy jóvenes. Y característicamente empieza a aparecer el hipo a partir del minuto 3. Esto es porque hay un retardo entre la concentración sanguínea y la concentración a nivel del sistema nervioso central. Este retardo de alrededor de 2 minutos explica por qué esos pacientes empiezan a tener hipo a partir de los 3 minutos, que es cuando se logra prácticamente la concentración pico a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los efectos que produce a nivel del sistema cardiovascular? Cuando pensamos en midazolam, generalmente a nivel cardiovascular vemos un impacto relativamente discreto. Por eso se utiliza el midazolam para inducción de los pacientes de cirugía cardíaca. Observen los cambios hemodinámicos entre el diazepam, lorazepam y midazolam. Los cambios realmente son muy parecidos porque son efectos muy propios del grupo de las benzodiazepinas. Pero acá observen que todos causan disminución de la presión arterial. Todos causan una disminución de la resistencia vascular sistémica. Todos pueden causar eh, una modificación de la frecuencia cardíaca, disminución. El lorazepam es el que es más estable, pero el midazolam puede disminuir la frecuencia cardíaca como consecuencia de la disminución del tono adrenérgico. Y esto sí es importante, el DPDT. El DPDT es una medida que es un parámetro subrogado de la contractilidad miocárdica. Es decir, con qué violencia presuriza con respecto al tiempo. Y el midazolam puede reducir en un 12% la contractilidad miocárdica. Pero en términos generales podemos decir de que los efectos cardiovasculares del midazolam son bastante discretos a nivel cardiovascular, por ende se trata de un medicamento que se puede utilizar en forma segura cuando se trata de un paciente con un trastorno de tipo cardíaco. Esa es la razón por la que midazolam se utiliza muchísimo en la inducción del paciente que va a ser sometido a cirugía cardíaca. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones clínicas. Dentro de las aplicaciones clínicas, obviamente, tenemos estas de hipnosis, sedación, ansiolisis, amnesia, efecto anticonvulsivante y efecto relajante muscular. Pero de todas estas aplicaciones clínicas, las primeras 4, cuando se suma, nos da el escenario de la premedicación. De ahí que midazolam se utiliza muchísimo para la premedicación. Y la premedicación deberíamos hacerlo inmediatamente después de eh, haberle colocado a los pacientes la monitorización y haber registrado los primeros signos vitales, porque esta escena realmente es una tortura psicológica. Cuando uno busca en Google la palabra anestesia, le sale todo un montón de fotos así. Esta escena no debería de ocurrir. Esta escena es una escena de tortura psicológica, porque
Parece como muy divertido, pero esto no es nada divertido para el paciente que está acostado. Ver una mascarilla y un montón de caras con cubreboca y con bata quirúrgica, esto genera realmente susto y terror y preocupación y angustia. Entonces, esa escena deberíamos de evitar, no arrimar, quitar la costumbre de arrimar la mascarilla facial al paciente en vivo y a todo color. ¿Cómo debemos de hacer? Pues yo lo definiría como midazolam como una molécula de la cortesía. Apenas registre los primeros signos vitales, deberíamos inyectar inmediatamente midazolam para borrar el disco duro del paciente, para que no grabe absolutamente nada. De hecho, no hay necesidad que el paciente esté recordando de las lámparas, de cubreboca, de el instrumental quirúrgico. Y por el otro lado, el midazolam cobra especial relevancia cuando vamos a hacer una inducción con propofol. Porque imagínense, cuando inyecta el propofol, muchos pacientes se quejan de un dolor insoportable cuando le está entrando el propofol. Entonces, si nosotros le habíamos inyectado previamente midazolam, probablemente no se va a acordar de este momento. Pero si no, con total seguridad, y especialmente hay pacientes que tienen pésimas vías venosas periféricas, se acuerda de que le causó una irritación fuertísima y es una experiencia traumática que se lleva a muchos pacientes y nosotros podemos evitar esta tortura psicológica. ¿Cómo lo hacemos? Con un poco de midazolam. De hecho, hay muchas publicaciones que hablan de la utilidad de midazolam para borrar la memoria del dolor vascular durante la administración de propofol. Esta, este artículo del año 2016 pudo registrar la dosis mínima para evitar la memoria del dolor vascular. Entonces, si el paciente tiene 30 años o 40 o 50 o 60 años, hay una dosis recomendable para borrar la memoria del dolor vascular del propofol. Entonces, vea que la dosis efectiva es 95, cuando tiene unos 60 años es de 0,03 miligramos. Lo mismo cuando tiene 50 años, pero cuando tiene 40 años se necesita un poquito mayor y cuando tiene 30 años se necesita un poquitito más, 0,06 miligramos. Pero si usted multiplica esto, estaríamos hablando de una pizca, ¿verdad? 2, 3, 4 miligramos de midazolam y eso le ahorra al paciente una tortura psicológica del dolor y lo peor es acordarse de este dolor por el resto de su vida. El midazolam podemos aplicar en 3 escenarios: para sedación, para inducción y para el mantenimiento. Vamos a ver primero la dosis de sedación, que es de 0,5 a 1 miligramo, y eso se repite, es decir, se titula hasta obtener la dosis respuesta. La vía intramuscular no lo utilizamos, pero se aplica cuando no hay una vía intravenosa o cuando es un procedimiento que no amerita de colocación de una vía intravenosa. Vamos a ver la sedación, por ejemplo, para una, una cesárea, por ejemplo. Después de poner un bloqueo, nosotros podemos administrar una sedación balanceada con una pizca de midazolam de 0,02 miligramos por kilo y hasta 1 microgramo por kilo de fentanilo. Entonces, con esta dosis, que es de cosedación, se ha observado que no se modifica el Apgar. No se modifica el Apgar. Si bien hay transferencia transplacentaria de tanto midazolam como fentanilo, pero a estas dosis no se modifica el Apgar. De hecho, la madre que había recibido midazolam puede perfectamente dar de lactancia a su bebé porque se ha medido de que la transferencia
hacia la leche materna es de apenas 0.05% en 24 horas. Es decir, una cantidad ínfima de midazolam logra llegar en la leche materna, que es insuficiente para producir un trastorno en el bebé. Por tal manera, una madre que ha recibido midazolam puede perfectamente continuar con la lactancia materna sin problema. Bueno, acá vamos a ver algunos trucos que se puede implementar. Por ejemplo, la sedación oral preoperatoria. Con una dosis de 0.5 miligramos por kilo vía oral, se logra obtener el efecto de sedación a partir de los 10 minutos. Esto en quienes se vuelve una herramienta de mucha utilidad en población pediátrica, porque se puede dar una sedación oral preoperatoria con midazolam, mezclando midazolam con algún tipo de sirope, aunque existe también una presentación de midazolam en sirope. Y un ejemplo, en este estudio de metaanálisis se trató de encontrar cuál es la dosis por vía oral para obtener el efecto que se desea de sedación. Entonces, en este estudio de metaanálisis en población pediátrica, se vio de que una dosis mínima de 0.25 miligramos por kilo vía oral logra una alta eficacia terapéutica por encima de 60, 80 y a veces casi 100% para obtener un efecto de sedación. Esta es la preparación comercial de midazolam en sirope. Esto viene en concentraciones de 2 miligramos por mililitro de sirope, pero también se puede preparar artesanalmente con cualquier tipo de sirope que sea agradable para la toma y que camufle también el sabor del medicamento. Entonces, muchos niños toman esto como si fuese un sirope o un boli, pero también hay otra forma que es el midazolam por vía nasal. Vea que tiene además un espaciador para que el medicamento se esparza con mayor eficacia dentro de la cavidad nasal y mejorar la absorción y obtener una concentración o una absorción más predecible. Aquí se puede ver de que viene junto con este aplicador que cuando se inyecta, lo que hace es pulverizar el líquido, aumentando la posibilidad de una absorción sistémica. También hay otras preparaciones, por ejemplo, este se llama Nasolam. No sé si aquí en Costa Rica tenemos, pero la manera de aplicar es relativamente sencilla. Se coloca dentro de la fosa nasal del niño y se empuja este émbolo y ya con esto se logra administrar el medicamento por vía nasal. En esta publicación de midazolam por vía nasal se puede ver, en el caso de placebo, vea que placebo está acá, los cambios en el estado de alerta no se modifican. A seguimiento por 3 horas, por 2 horas y por 1 hora. Cuando se aplica 2.5 miligramos de midazolam por vía nasal, observe de que en cuestión de unos 15 minutos empieza a bajar el estado de alerta y retorna prácticamente a la normalidad a las 2 horas. Esto es comparable con 2.5 miligramos de midazolam por vía intravenosa. Vea que estas dos curvas entre la vía nasal y la vía intravenosa casi que se calcan. Por ende, es muy apreciado en pediatría porque sedamos al niño sin necesidad en ese momento de punzar, y hay niños que son muy miedosos y comprensible, eso sí, y rebelde para canalizarle una vía venosa. En cambio, poner un spray nasal probablemente no va a molestar al niño. Y cuando se aplica una dosis de 5 miligramos por vía intranasal, se logra realmente una sedación que llega hasta
casi un estado de sedación profunda. Pero siempre recordar de que aunque esté bajo efecto de sedación, el midazolam no es analgésico y debe complementarse con la administración de un opioide. Para la inducción se usa dosis de 0.05 hasta 0.15 miligramos por kilo. En algunos libros de texto esto llega hasta 0.3 miligramos por kilo. Y vamos a empezar a ver los primeros efectos, sobre todo en la hipnosis, a los 30 segundos. Después de un bolo de inducción, por ejemplo, de 10 miligramos, el paciente va a necesitar de unos 15 minutos para despertar. En términos generales, si se utiliza 0.15 miligramos por kilo, tardará un cuarto de hora para despertar. Algo que hay que tener en cuenta es la variabilidad de los efectos con el incremento de la edad. Acá vemos 5 grupos etarios de 40 años, de 50, de 60, 70 y 80 años. Y acá vemos la dosis efectiva 50 para obedecer comando. Por ejemplo, si aquí trazamos una línea que es la dosis efectiva 50, vemos de que para los 40 años se necesita una concentración de midazolam de 600 nanogramos por mililitro. Pero para los 50 años se necesita alrededor de 400. Cuando se trata de un adulto de 60 años, se necesita alrededor de 300. Cuando se llega a un adulto de 70 años, vea que se necesita una concentración de midazolam relativamente baja y ni qué decir si tiene 80 años. Eso significa de que traducido a la práctica, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de dosificar midazolam para adultos mayores. Y yo he visto pacientes adultos mayores que con 1 miligramo casi que uno tiene que intubarlo. Entonces hay que medir muy bien y titular en forma cuidadosa a la población geriátrica. Y por último, siempre está la disyuntiva, porque uno ve muchas publicaciones al respecto, de que midazolam puede ser una herramienta para combatir la náusea y vómito en el postoperatorio. ¿Será que sirve o no sirve? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque cuando se aplica midazolam, quizás el efecto de prevención de náusea y vómito sea porque sinergiza los, con los otros hipnoseantes y puede hacer que necesiten menos dosis de opioide, menos dosis de otros medicamentos que claramente se ha demostrado que sí son proeméticos. Por ejemplo, en casos de los halogenados y en el caso de los barbitúricos. Per se no tiene efecto antinauseoso ni antiemético. Es más bien como un coadyuvante. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Los mensajes para llevar a casa son estos que vamos a mostrar a continuación. Número 1, el midazolam es uno de los medicamentos más versátiles utilizados en anestesia. La posibilidad de dosis baja de hipnosis hasta dosis más alta de anestesia realmente es un medicamento que podemos utilizar en muchos escenarios. El inicio de efecto se da alrededor de los 30 segundos y dura alrededor de unos 60 a 90 minutos. Y midazolam realmente podríamos catalogar como la gran molécula de la cortesía. Evita el trauma psicológico de estar viendo lámpara cilítica, de estar viendo instrumental quirúrgico, de estar viendo caras desconocidas con cubreboca, de estar viendo la mascarilla y el circuito anestésico. Entonces, esta experiencia no debería el paciente de grabar y consecuentemente midazolam es de gran ayuda. Y finalmente, que midazolam potencializa los efectos del GABA sobre el influjo del cloruro, aumentando el influjo del cloruro y esto lleva a hiperpolarización de la neurona. Una neurona hiperpolarizada va a ser más difícil de excitarse y no logra alcanzar
el potencial de acción. Esa es la razón por la que GABA es un neurotransmisor inhibitorio. La benzodiazepina potencializa el efecto GABA. Tiene efectos cardiovasculares relativamente discretos. Esa es la razón por la que se utiliza para inducción de pacientes de cirugía cardíaca. Y algo muy importante, no confiere neuroprotección relevante. Si queremos neuroprotección, por ejemplo, un paciente con hipertensión intracraneal, un paciente con edema cerebral, un paciente post paro cardíaco, debemos pensar en otras opciones que tenga efecto neuroprotector más relevante, como por ejemplo los barbitúricos.